Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo a Bluxen. Puede que conozcáis este juego también como Linko. Esta edición, que es la de Maldito Games, recibe el nombre de Abluxen. De 2 a 5 jugadores, partidas que duran unos 20 minutos, dice que de 10 a 99 años. Yo con uno de 99 no jugaría, llámame loco, pero bueno. Diseñado por Wolfgang Kramer y Michael Kisling. Juego chulísimo. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Abluxen, juego de 2 a 5 jugadores, de unos 20 minutos de duración, diseñado por Wolfgang Kramer, por Michael Kisling, chulísimo, de Ravensburger, traído aquí a España por Maldito Games. Como veis, la caja es de un tamaño absurdamente reducido, y básicamente lo que trae es una carta de jugador inicial, las reglas, que son este mamotretillo de aquí, que viene por los dos lados, pero con ejemplos y con todas las cositas. Juego muy sencillo, unas reglas con una modalidad especial para 2 jugadores, que se llamará el modo Duel, y un taquete de cartas. No tiene absolutamente nada más. Las cartas, básicamente, como vemos, existen cartas con el símbolo del dibujo del lince, del linco, y tenemos aquí un numerito asociado en color. Básicamente nos encontramos números que van del 1 al 13, y algunas cartas que representan, como esta por ejemplo, que representan la X, que es el comodín. Vamos a montarlo y vemos cómo va. El montaje de una partida a Bluxen es muy sencillo. Cogeremos todas las cartas, salvo esta, y las barajaremos formando un mazo común de robo para todos los jugadores. Dejaremos un huequecito aquí al lado que será el mazo de descartes. Y la carta del jugador inicial, que es esta de aquí, se le dará al más joven. Una vez que hayamos hecho eso, cogeremos del mazo común de robo y formaremos un mercado con 6 cartas que sacaremos al azar del mazo. Una vez que ya tenemos hecho esto, a cada jugador se le darán 13 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cartas. Como veis, a cada jugador le habrán tocado cartas que van del 1 al 13, incluidas las X. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora comienza el turno, empezando por el jugador que tiene esto. Se jugará en sentido horario, lo que quiere decir que el jugador que tenga la carta de jugador inicial será el primero que juegue. Sencillamente lo que tenemos que hacer es poner cartas delante de nosotros. Estamos ante un juego de set collection, donde tenemos que ir formando una torre de cartas unas encima de otras. ¿Cómo jugamos nuestro turno? Pues tenemos que ver las cartas que tenemos aquí. Vemos que tengo 2 13s, vemos que tengo 2 12s. Pues lo que tenemos que hacer sencillamente será, en este caso tengo 3 12s, será sencillamente bajar cartas de la mano. Puedo bajar grupos iguales de cartas, es decir, yo cogería por ejemplo estas 3 cartas y las pondría en la mesa así, de esta manera. Las cartas que pusiera posteriormente las pondría encima de este grupo de 3 cartas. No tengo por qué bajar las 3 cartas del mismo tipo. Puede que tenga 3 cartas en la mano, pero solo baje 2, porque me convenga la estrategia. Ahora entenderéis por qué, porque cómo funciona el modo de la captura. Imagina, por ejemplo, que yo bajo estas 3 cartas aquí. Termina mi turno, no cojo nada, no hago nada. Va el siguiente jugador. Imaginemos que el jugador lo que tiene esto aquí delante. Pues sencillamente bajará otro número de cartas. Imaginemos que baja estas 2, que son estos 2 13s. No pasa absolutamente nada. Así se seguiría en el sentido de la aguja del reloj. ¿Qué cambia en el juego? ¿Dónde está la gracia del juego? En el rollo de las capturas. Cuando un jugador, por lo que sea, imaginad que aquí este jugador ha jugado 2 13s y esto es 2 12s y esta se las queda en la mano. Esta es la mano del siguiente jugador. Este baja aquí estos 2 12s y ahora este jugador hace lo siguiente. Coge 2 13s y los baja. Cuando bajas el mismo número de cartas de las que haya en la pila superior de la torre del resto de jugadores, tiene que ser el mismo número de cartas, entramos en la captura. Los requisitos para proceder a la captura es 1. Que haya el mismo número de cartas que otro jugador que haya sobre la mesa en el sentido de la aguja del reloj. Y 2. Que tus cartas sean superiores en número a las que se encuentran ya en esas torres de los distintos jugadores. Es decir, aquí hay 2 12s, yo bajo 2 13s. En este caso puedo capturar. ¿Por qué? Porque cumplo el primer requisito, que es tener el mismo número de cartas que la parte superior de la torre de un jugador. Cada uno tiene 2, y en segundo lugar el número 13 es mayor que el número 12, con lo cual ahora este jugador puede elegir una de 2 cosas. Puede quedarse las cartas que se encuentran en la pila superior, en el montón superior de la torre del jugador que es capturado, y se lo trae a la mano.
el jugador que ha sido robado cogerá el número de cartas que le han quitado. En este caso, de estas dos, imaginad que este jugador se las queda para él, se las lleva a su mano, pues puede robar de aquí, de estas 6 del mercado, o puede robar de aquí, o puede hacer una mezcla, puede coger una de aquí y una de aquí, por ejemplo. Cuando ha terminado esa fase de robo de cartas, rellenará el mercado de nuevo hasta 6 cartas. ¿Qué particularidad hay? Imagina, por ejemplo, que a este jugador no le conviene tener esas cartas en la mano. ¿Qué hace este jugador? Pues muy sencillo, dice, no quiero estas cartas. Ahora, el jugador capturado tiene que elegir entre una de dos posibilidades. La primera, descarta las cartas de la pila superior de su torre y las manda al montón de descartes y cogerá en las mismas condiciones o del mercado común o del mazo de robo o de uno y de otro mezclado en el orden que quiera, cogerá tantas cartas como cartas ha tenido que descartar y se las traerá a su mano. La segunda posibilidad que tiene en caso de no querer descartar las cartas es sencillamente cogerlas y traérselas de nuevo a la mano. Así es como funciona. Este mecanismo de bajar cartas y comparar número de cartas y el número que contiene tal número de cartas, tendremos que hacerlo con todos los jugadores y podemos hacer tantas capturas como jugadores con los que se cumplan esas premisas, siempre en el sentido de las agujas del reloj y siempre cumpliendo primero, termino la captura de uno, termino la captura de otro, termino la captura de otro. Tan sencillo como eso. Pues así vamos a ir jugando en el sentido de la aguja del reloj. Vamos a ver cuál es el objetivo de la puntuación y cómo funciona la mecánica final de partida. Iremos haciendo esta mecánica que he comentado hasta que suceda una de dos cosas. La primera, que un jugador se quede sin cartas en la mano, porque con el orden de las rondas, aquí ha bajado 3, aquí baja por ejemplo un 4, aquí ha ido bajando, hasta que se queda sin cartas en la mano. Cuando se queda sin cartas en la mano, abruptamente se acaba la partida. Se cuentan los puntos de final de partida, que ahora explicaré cómo van, y el que tenga más gana. Ese es el primer modo de terminar. ¿Cuál es el segundo? Que se acabe el mazo de mercado y que se acabe el mazo de robo. Cuando suceden cualquiera de esas dos circunstancias, se termina la partida y se empieza la puntuación. ¿Cómo funciona la puntuación? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es coger y sumar el número de cartas que tenemos en nuestra torre al final de la partida. Cada una de ellas contará un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se le restan las cartas que tenemos en la mano. Cada una vale un punto, cada una resta un punto. El sumatorio total de esto menos esto será la puntuación de final de partida. Tan sencillo como eso. Deciros una particularidad, y es que en este caso las X siempre van a ser un comodín por cualquiera de las cartas, y en caso de que no haya ninguna otra carta que se pueda asimilar a la que se baja, es decir, si no la bajo junto con otra, en este caso serían dos 8, si la bajo tal cual, representaría siempre un 13. Esto es cuando la bajo una sola carta o cuando bajo un grupo de X. Tan sencillo como eso. Pues básicamente el que tiene más puntos es el que ha ganado. Este es el modo básico de Abluxen. Voy a ver cómo funciona, voy a explicaros el modo Duel, el modo para dos jugadores con reglas específicas. Modo Duel a dos jugadores. Se pone el mazo de robo, se sacan 6 cartas para formar el mercado, 3, 4, 5 y 6. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos y creamos un tercer jugador, un jugador que será un bot, y le damos 13 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12 y 13. El resto de jugadores cogerán 11 cartas y 2 comodines. Y se pondrán las cartas delante por orden. Ahora, los 13 y las X los vamos sacando. Ahora entenderéis por qué. Ponemos aquí los 3 dieces, ponemos el 5, ponemos el 9, ponemos el otro 9, ponemos un 11, ponemos un 10 más, ponemos un 5 aquí, ponemos otro 10, ponemos un 8. ¿Cuántas cartas tenemos delante? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Sacamos hasta 13, sacamos un 8. Ahora los 13 y las X las dejamos aparte. Las barajamos de nuevo y las ponemos en el montón de la fila de cartas, empezando por las de valor inferior. En este caso lo pondremos aquí en el 13. Y formamos aquí un grupito de 2 cartas, que a efecto de juego contarán como una. Ahora, ya tenemos esto de 13 aquí. Comenzamos la partida. El jugador más joven tendrá la carta de jugador inicial, y lo que haremos sencillamente será jugar con normalidad. Bajaremos el número de cartas que queramos. Ahora la particularidad está en que este jugador bot, cuando le realicemos una captura, la captura será obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo baje, por ejemplo, 2 cartas del 9, lo que podré hacer es a este jugador estas 2 y estas 2, como son inferiores a 9 y un grupo de 2 cartas, me tengo que llevar obligatoriamente uno de los 2 montones, el que yo quiera. Y cogería el montón y me lo traería a mi zona de juego. Se rellenaría de nuevo hasta 13.
teniendo en cuenta la misma regla de si salen las X o si salen los 13, se pondrían de nuevo en el montón de la pila de cartas, de la fila de cartas que vamos a tener aquí, y con la limitación de que si por lo que sea ya formamos 6 grupitos de 2 cartas, las siguientes que vayan saliendo no se van a poner, se van a ir directamente al montón de descartes. Deciros que cuando robemos de aquí de la fila de cartas común, sencillamente será, cogeremos 2 cartas como si sirviera una sola carta, como si se hiciera una sola carta. No haremos caso ni al 13 ni a la X. Una sola carta que teóricamente es la que está aquí debajo. Y la otra no la traemos a la mano como una bonificación. Es una especie de penalización por traernos una carta baja, pero a cambio recibimos una carta buena, el 13 o el 13, el comodín o el 13. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿cómo se termina la partida? Pues exactamente igual que el modo de juego normal, cuando uno de los dos jugadores se queda sin carta de la mano o cuando se acaba este montón de aquí. Ojo, en este modo de juego no tenemos que agotar el mercado de 6. Lo dicen las reglas de la Board Game Geek. Pues tan sencillo como esto, este jugador jamás va a hacer nada, no va a jugar carta, no va a hacer nada, simplemente va a ser objeto de capturas, nada más. Pues así es como funciona este modo a 2 jugadores. Paso a dar la opinión. Pues nada, mozuelo, esto es lo que te de sí este Abluxen de Michael Kisling, Wolfgang Kramer, 2-5 jugadores, partidas que duran unos 20 minutillos más o menos, podéis ir encadenando partidas de 10 a 99 años. Maldito Games, como siempre, como dice Álamo, juegos buenos. Álamo siempre dice que trae juegos buenos. Este caso vuelve a repetirlo. Básicamente nos encontramos entre el típico filler que yo llamo el filler avanzado, el filler sesudo. No es el típico filler de echar cartas sin ton ni son o en plan de para echar el rato, tal. No es un filler que le tienes que dar vuelta al coquete, que tiene mucha estrategia, que tienes que pensar bien lo que haces. Me gusta compararlo al tipo de filler en plan Red 7, por ejemplo, de Trangis, de Cal Chudik y el otro hombre que no me acuerdo nunca cómo se llama, el otro coautor. Este juego es muy sencillo en cuanto a reglas, ya lo habéis visto. Simplemente tenemos un mercado, empezamos con 13 cartas, se va girando en el sentido de la aguja del reloj y en nuestro turno bajamos un número de cartas determinado. Ese número de cartas determinado tenemos que ir comparando con el resto de jugadores que hay en el sentido de la aguja del reloj para ver si capturamos. ¿Cómo se captura? Pues comparando el número de cartas que hemos bajado y el número que tiene. Si coincide con el número de cartas de todos los jugadores restantes o de alguno de los jugadores restantes y el número de cartas que hemos bajado, el número que contienen esas cartas es superior al número que contienen las cartas, el mismo número de cartas que tiene el resto de jugadores, tendremos la opción de o quedarnos las cartas y traérnoslas a la mano, o que él decida si descartar esas cartas o si se las devuelve a su propia mano. Un juego que tiene muchísima estrategia en esta cosa tan sencilla, como han conseguido Kramer y Kisling, como ha conseguido la WK, crear un juego que tiene muchas chichas, que le tienes que dar vueltas al coco y que tiene mucha estrategia a largo y medio plazo. ¿Por qué? Porque vas a ir haciendo la estrategia conforme tú vayas viendo conveniente, conforme vaya avanzando la partida. Si ves que estás teniendo pocas cartas en la mano, obviamente vas a ir a una estrategia. Si ves que tienes muchas, vas a ir a otra estrategia. Si se va acercando al final de la partida, obviamente siempre vas a decidir que el otro se descarte las cartas o que se las devuelva a su mano. Obviamente al final de partida, conforme estás llegando al final, no vas a coger cartas porque son puntos negativos que vas a tener al final de la partida. La puntuación, sencillísima. Las cartas que tengas en la torre menos las cartas que tengas en la mano. Cada uno un punto. Positivas las que están en la torre, negativas las que están en la mano. Chimpum, no tiene más secreto. En caso de empate, todos ganan. Juego sencillísimo en cuanto a reglas, ya os digo, pero que después a la hora de la verdad tiene muchísimas chichas, porque muchas veces vas viendo, si la mano que tienes es muy mala y vas viendo el mercado que está en condiciones, lo que vas haciendo es bajar cartas de 1 en 1, bajar cartas de 2 en 2, controlando lo que tienen los demás jugadores en sus manos. ¿Por qué? Porque si bajas esta cantidad de cartas, vas a provocar que los demás jugadores, con tal de bajar sus cartas, lo que van a hacer es que van a capturar las tuyas y te van a decir, mira, yo no me quiero quedar esa basura, ¿qué haces con ellas? Pues obviamente te las descartas y coges las cartas del mercado buscándote combo de muchas cartas con unos números muy altos. ¿Para qué? Para que no te las puedan capturar en cuanto que el número de cartas sea muy alta y el número que contiene dichas cartas sea lo más alto posible. Yo os digo, muchísimas posibilidades. El tema de los combos que puedes hacer con las X. Si vas bajando varias cartas de X que equivalen directamente al 13, si te permite ese combo hacerte una buena bajada de cartas, porque tienes, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, 2 12 y puedes bajar un tercer 12 en forma de X, tantísimas cosas, tantísima chicha, esa manera de echarte una partida de 20 minutos que sean pim pam, pero darle vuelta al coquete y ir pensando cómo va la estrategia, una cosa chulísima, yo os digo, reducido al mínimo exponente.
Juego muy barato, 12, 13 euros, no creo que valga más. En tienda online, de hecho, lo podéis sacar más barato incluso. El juego está genial, ya os digo, como siempre, maldito, en su línea de sacar juegos, como dice Álamo, juegos buenos. El modo a dos jugadores, hay gente a la que le gusta, a mí no me termina de convencer. No me termina de convencer porque es un juego que está totalmente descubierto. Las reglas son las mismas, simplemente lo que va haciendo es que va teniendo en cuenta el combo de los demás. Este modo lo asocio a la pega que tiene para mí a Bluxen. Y es que para mí no escala todo lo bien que debería. A Bluxen, a cuantos más jugadores, mejor todavía. El modo Duel es verdad que te arregla, por supuesto, yo este juego a dos jugadores. El modo normal no lo recomiendo jugar ni con las manos de otro. Porque es verdad que la captura se te limita al otro jugador, chimpum. Con lo cual muchas veces va a ser, bajo la carta, no pasa nada, me sumo el punto. Baja la carta, no pasa nada, se suma el punto. Baja la carta, no pasa nada, se suma el punto. Porque por lo que sea, o no tienes cartas suficientes bajadas para hacer el combo de llevarte al otro y que provoques al otro que vaya moviendo el mercado o lo que sea, pues al no tener eso, obviamente carta que bajo, carta que bajo, carta que bajo, es decir, no tiene esa chicha. Lo solventa un poco por el rollo de que el jugador bot tiene las 13 cartas a la vista, puedes ir pensando combinaciones más o menos de lo que tiene descubierto. Lo arregla un poco, como si hubiera un tercer jugador, incluso casi un cuarto. Pero este juego brilla a muchos jugadores. Cuanto más jugadores, mejor, porque tiene más posibilidades de ir capturando a los demás jugadores las cartas para ir trayéndotela a la mano o provocando que se las devuelva a traer a la mano, haciéndole que pierda el turno o incluso haciendo que se descarte las cartas y vaya moviendo el mercado. Le beneficia a ese jugador porque va a ir cogiendo cartas, buscándose un combo nuevo de la mano, pero beneficia también al resto de jugadores, incluido tú, porque vas creando un mercado nuevo, vas sacando nuevas cartas al mercado que te puede convenir de las cosas que vas a ir haciendo, lo que te vas trayendo a la mano y las combinaciones que vas bajando. Juego chulísimo, fuertemente recomendado desde fase de mantenimiento. Ya os digo, para nosotros es uno de esos fillers casi imprescindibles, uno de esos piscineros que son totalmente necesarios. Ya os digo, para nosotros, un juego así muy actual, muy reciente, Red 7, con la sensación de juego muy comparable. Juego con reglas muy sencillas, donde nada más que un puñete de cartas, va bajando, va haciendo tus acciones y chimpum. Juego chulísimo, ya os digo. Por nuestra parte, poquito más que comentaros. Si queréis decirnos cualquier cosa, crítica constructiva, crítica destructiva, aquí abajo en la cajita de comentarios como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao, mozuelos. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.